Justo a Said Badwan, arroba el hombre robot. Criogenia, a ver, cuéntanos esta historia de esta niña tailandesa de 2 años con el tema de la criogenia. Hola Fer, ¿cómo estás? Pues justamente este tema de la criogenia es algo que se ha repetido un montón de veces en ciencia ficción. Hemos visto en un montón de series y películas como por ejemplo Futurama o en estas películas de viaje espacial que congelan a las personas y que las descongelan una vez que llegan a su destino. Pero acá yo a lo que vengo es como a quitarle la parte de ficción y hablar de la parte de la ciencia detrás de la criogenia. La criogenia es esta idea de que cuando alguien se muere, lo podamos congelar para preservarlo. Entonces, suponiendo que hay, por ejemplo, alguna enfermedad incurable, algo que le está afectando hoy día, pues nosotros nos encargamos de congelarlo y así que en el futuro que haya cura para esa enfermedad y la tecnología para descongelar a las personas, entonces revivirla, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en películas como Inteligencia Artificial, que es una película bastante viejita. Entonces, esta idea de la criogenia no tiene tanto, o sea, de que se generó un proceso importante para poder congelar a las personas después de que se mueren, van aproximadamente 50 años. A este proceso se le llama vitrificación y es porque si tú quisieras simplemente congelar a alguien, como sabemos, si podemos hacer el experimento nosotros mismos en el refri, ponemos un recipiente en el congelador que esté al ras de agua y al congelarse se va a expandir y va a crecer hacia arriba. Eso es lo que pasa con el agua cuando se congela. Entonces, porque quedan espacios vacíos, etcétera. Si simplemente nos congelaran por todo el agua que hay dentro de nuestro cuerpo, esa agua se expandiría, rompería las células, las membranas celulares y crearía daños irreversibles, ¿no? Entonces, a este proceso para poder congelar a las personas en criogenia se le llama vitrificación, que es este proceso justamente de reemplazar los fluidos corporales por nuevas sustancias con efectos anticongelantes que permiten que el cuerpo se mantenga con su forma y a una temperatura de menos 196 grados, pero que aún así mantenga estas propiedades de no estar realmente congelado a pesar de estar a esa temperatura. Entonces, lo que esto permitiría sería la promesa, preservar nuestros cerebros para que cuando ya sea que si no se puede curar el cuerpo, se pueda descargar esa conciencia de ese cerebro, algún avatar robótico, algún cuerpo robótico, o que sí se pueda regenerar el cuerpo, que entonces regresemos personas a la vida. ¿Cómo ves, Fer? No, bueno, de ciencia ficción, de Y película. justo, ¿No habían dicho que Michael Jackson había acudido, más bien había comprado la criogenia? sí, hay un montón de personas famosas y hay otras que han dado un montón de declaraciones, por ejemplo, Britney Spears o Paris Hilton o la familia de nuestro recién candidato a la presidencia estadounidense, Kanye West. Pero la verdad es que la tecnología para poder descongelar a una persona hoy día pues no hay ni siquiera las bases científicas para pensar que algún día será posible. En realidad, ¿Cómo? muchos gobiernos critican y activistas y personas la técnica de venderle a las personas el irse en criogenia como una estafa, porque pues no hay ninguna base para pensar que algún día vamos a ser capaces de descongelar a una persona y mucho menos de revivirla. Bueno, Fíjate. se pensaba lo mismo con Walt Disney, ¿te acuerdas? Y estamos hablando Ajá. de hace tantos años, en ese tiempo había 5 empresas que crionización, hacían la crionización de cuerpos y supuestamente también hicieron el de Walt Disney, ¿no? Sí, ese fue como una leyenda urbana que es la más conocida de todas. La verdad es que Walt Disney sí está enterrado en California junto a su esposa, pero se creía que su cabeza estaba en los estudios Disney preservada en algún contenedor donde guardaban las películas. La verdad es que esto no sería posible porque justamente necesitas tener este congelamiento permanente que imagínate que pasa algo que se les va la luz y el sistema de emergencia y la persona que estaba congelada pues se descongela y se muere, que es justo el tema más interesante de la criogenia.
al menos a cómo funciona la ciencia hoy día para congelar células y descongelarlas. Pasa, por ejemplo, con cuando se congelan espermatozoides o óvulos en clínicas de fertilidad. Esto es algo que ya se hace y sí se puede. Se congelan con una técnica similar, después se descongelan y se usan y hay productos viables. Entiéndase, nacen personas de esas células congeladas y descongeladas, que es muy diferente a la criogenia. Las células estaban vivas al principio de este proceso. Nosotros ponemos en criogenia a personas muertas, entonces no solamente se tendría que esperar a que se desarrolle la tecnología para curar su enfermedad o etcétera, sino literalmente para revivir a los muertos. Y esto es lo que se cree muy complejo, o que simplemente en su caso harían como una clonación y podrían hacer una copia de Tífer en el futuro, pero aquí es un dilema ético bien interesante. Si a ti te clonan en el futuro y tiene tus recuerdos, tus ideas, pero no eres tú, ¿realmente reviviste? ¿O de qué te serviría, Fer, que te revivieran en el futuro? Y es la otra cosa, ni modo que congelen, o sea, es un proceso, imagínate un proceso en el que drenen todos los fluidos de tu cuerpo y que los reemplacen por anticongelante y que te pongan a menos 196 grados y que hicieran eso mientras estás viva. No, bueno, pues te matan. Claro, Pues, y por cómo funciona es como tendría que ser. Imagínate, o sea, si no, o sea, se le llama hipoxia, que es lo mismo que le está pasando a los pacientes con COVID que no tienen saturación de oxigenación en sangre y no se oxigenan sus células, etcétera. Así es como si esto pasa, o sea, después de que mueres y pasan más de 2 minutos, que es lo que tardarías de todas maneras en asfixiarte, pues ya esas células tienen un daño irreversible. Ya lo que despertarían en el futuro sería una versión de ti que probablemente se quede en estado vegetativo, en estado de coma o algo así, porque pues, estuvo tu cerebro sin respirar muchísimo tiempo antes de ser congelado y para cuando te descongelan, o sea, logran detener esos procesos, pero mientras estuviste congelado. Entonces, en el tiempo que pasa entre que moriste y que te congelan, es muy complicado. Ahora, si realmente pueden congelarte por mucho, mucho tiempo, la tecnología es innegable que avanza. Nosotros nacimos en un mundo sin internet y tenemos robots en Marte. Entonces, sí es muy posible, y yo no creo que sea una estafa, que si se preservan los cuerpos, hay una posibilidad de resucitar a esas personas en el futuro. Entonces, las híjole. personas que tienen los fondos, porque cuesta como $200,000 actualmente congelarse en criogenia, las personas que tienen los fondos definitivamente lo están haciendo en el mundo, Fer. ¿Cómo ves? Pero a ver, ¿eso fue lo que le pasó a esta niña tailandesa? Sí, justo, sus padres son ingenieros biomédicos, ella tenía cáncer terminal, se iba a morir a los 2 años de edad, a los 2, 2 y medio años de edad, y sus padres deciden congelarla en criogenia. Es la persona más joven del mundo que ha sido congelada en criogenia. Y es toda una historia de, imagínate, o sea, porque nos hace empatizar con, imagínate que me hubiera pasado a mí, imagínate que mi niña, la luz de mis ojos, se está muriendo de cáncer y no hay nada que pueda hacer. Y yo que entiendo de tecnología, sé que tal vez hoy no puedo salvarla, pero en el futuro posiblemente sí. Entonces, claro que si pudiera, haría todo lo posible por conseguir los recursos y congelarla y mantenerla congelada hasta que la ciencia avanzara para poder salvar a mi niña, ¿no? Uf, Entonces, eso es como el otro lado de la Uy, no, no, moneda. no, ahí entran temas legales, morales, éticos, qué bárbaro, eso, Y ya que uf, mencionas temas legales, morales y éticos, por ejemplo, hay una persona que quería ser congelada en criogenia y que hubo un caso de demanda en Estados Unidos entre su familia por ver si se congelaba o no. Y al final sí se congeló. Y el caso más escabroso de todo esto es que uno de los accionistas de una de estas empresas de criogenia lleva a su madre, que se supone que tiene 84 años y que se iba a morir de neumonía, entonces no quería que pasara tiempo, y entonces la lleva, le cortan la cabeza y solo congelan la cabeza, no, bueno. y resulta ser que cuando hacen la autopsia, se enteran, dicen, que ella en realidad fue asesinada con el procedimiento. Y era su madre de uno de los accionistas de una de estas empresas. Y supongo que pensaba justamente en lo que estoy diciendo, de tiene que estar viva durante el proceso para que la pueda revivir después. Tal vez fue algo muy egoísta si quería tanto a su madre como para someterla a eso, para intentar tener una posibilidad de recuperarla en el futuro. No, es digno de discusión. Tus datos, Said Badwan, gracias por Pues estar con ya con nosotros. eso,
Ya con eso Cierro. dice, sí, por favor. Estamos en redes sociales, estoy como @elhombrerobot y les recuerdo que hoy es el último día para aplicar para la beca gratuita de Todos, una clase gratis de cómo hacer tu primer página web desde cero sin saber nada hasta tener tu página en línea completamente gratis. Y aparte, si comentan en la publicación y etiquetan a una persona, están participando por unas becas con valor de 2,100 pesos para otros